Bien, si tienen su Biblia allí, vayan conmigo a Lucas capítulo 13. Y quiero que veamos comenzar este capítulo, pero para poder terminar el capítulo 12, que ya nos tomó varias semanas estudiar el capítulo 12, porque estas primeras palabras de Cristo sin duda va a ser un vínculo entre lo que está hablando ahora con lo que acaba de enseñar. Durante todo el capítulo 12, donde viene enseñando de guardados de los hipócritas, de los fariseos, de la levadura, y sigue allí enseñando en cuanto a que deben de temer a Dios, ¿no? Y a quien puede dañar, puede tomar tu alma y no temer a aquel que puede dañar solo su cuerpo, y da algunas parábolas allí de cómo el temor nos envuelve, y hablamos, ¿no? Ahí con la parábola del rico insensato en la avaricia, el temor nos puede llevar allí, o también nos puede llevar a la ansiedad, ¿no? Y al afán, pero sobre todo es cuidar nuestro corazón donde pongamos nuestro tesoro, dice Cristo en el verso 34, ahí está nuestro corazón. Y comienza a hablar acerca de que debemos estar preparados para recibir al Señor, pero sirviéndole a Él, ¿no? Pues en cualquier momento Él viene, ¿no? Y da esta parábola del siervo vigilante allí y de este siervo infiel en los últimos versos del capítulo 12, y al final, el Señor los acusa a estas que están escuchando acerca de que ellos son capaces de ver que, como ahora, ¿no? Vemos que hay viento de tal lugar y decimos va a ser calor, ¿no? Y si viene, en este caso para ellos, si hay viento del sur que viene del desierto, va a ser calor. Si viene viento del oeste que viene del Mediterráneo, probablemente va a llover. Y ellos son capaces de discernir los tiempos climáticos en cuanto al estado del tiempo y discernir correctamente, pero no son capaces, si se acuerda allí, de discernir. Al verso 55 y 56, dice del capítulo 12, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Yo estoy aquí y no son capaces de discernir cuál es mi obra y lo que yo estoy enseñando. Entonces, comienza el capítulo 13 con el primer versículo diciendo, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le traen unas noticias. Y no sé si a usted le pasa que cuando se entera de algunas noticias, ya sea en la televisión, hoy día por las redes sociales, o que le cuenta a alguien, especialmente una tragedia, ¿cómo reaccionamos a las tragedias, no? Tristemente, acá, debido a muchas razones, hemos tenido en el último tiempo algunos accidentes de tránsito, donde han fallecido familias enteras, y pensamos, qué triste, wow. Algunos quedaron huérfanos, otros murieron todos, y nos viene el pensamiento, claro, iba muy rápido, o las razones, las explicaciones del por qué el accidente, pero a veces vamos más allá y empezamos a analizar y a hacer un juicio respecto a estos eventos, y hoy van a haber dos eventos que salen mencionados aquí solo en Lucas, estos eventos que se los traen a Cristo con una idea de decir, mira, en realidad nosotros sí sabemos discernir los tiempos, porque esto pasó con Pilato, esto pasó con una torre, y nosotros sabemos por qué pasó. Pero el Señor nos va a corregir. Y quiero que hoy día nosotros prestemos mucha atención, porque nos podemos confundir pensando que esto no nos toca a nosotros. Pero como dijimos, lo que va a hacer los primeros 9 versículos del capítulo 13 va a ser cerrar de alguna manera todo este tema que él viene hablando acerca de poder discernir y terminar este llamado que él está haciendo a aquellos que están escuchando, particularmente al arrepentimiento. Los últimos versículos del capítulo 12 dice, bueno, cuando ustedes van a juicio y van de camino con el magistrado, pónganse de acuerdo allí antes de que lleguen ante el juez, y ya no hay oportunidad, pues el juez va a dictaminar y no hay oportunidad después de eso. O sea, está llamando a que se arrepientan a tiempo, pues después no va a haber oportunidad. Entonces, dijimos los temas que se han abordado ahí en el capítulo 12, vemos gente que está allí reunida y que
era bueno para entender, dijimos, el clima, pero no entendían los tiempos en que estaban viviendo y no sabían cómo leer las señales que Jesús estaba haciendo. ¿Se acuerda? Él había sanado a muchos enfermos, había echado fuera demonios, él mismo se había declarado y dicho: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. ¿Y cuáles eran las implicancias de todas estas declaraciones de Cristo? No entendían adecuadamente el significado de la presencia de Jesús ahí con ellos, pero tampoco su mensaje o el mensaje de su persona con toda su obra aquí en la tierra. Entonces, la interacción que Jesús va a tener aquí en los primeros versículos del capítulo 13 y gran parte del capítulo 13 lo vamos a ver la semana que viene a partir del verso 10 allí, ya con algunas obras de Cristo, pero es un mensaje que se centra en el arrepentimiento personal, en un llamado. Si hoy quisieran ponerle un título a este mensaje, es un mensaje del arrepentimiento, cómo interpretar las tragedias para que nos puedan llevar a nosotros al arrepentimiento. ¿Y por qué digo esto? Vamos a leer el capítulo 13 del verso 1 al verso 9 y luego vamos a orar. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sigue hablando Cristo ahora, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos un momento. Señor, ayúdanos a estar atentos a lo que tu palabra nos quiere enseñar, especialmente respecto al arrepentimiento, y escuchar el mensaje que nos quiere enseñar el Evangelio de Lucas aquí, y que no solo estemos atentos a poder aprender sobre el arrepentimiento, sino que la porción de tu palabra hoy nos lleve al arrepentimiento, que podamos examinar nuestro propio corazón y arrepentirnos de aquellas cosas que son necesarias ahí en nuestra vida. Abre nuestros ojos para poder contemplar tu palabra con claridad y volver a nuestro hogar con decisiones y no solamente con conocimiento y con intenciones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esto me ha pasado a mí, aunque pudiera parecer ficticio, pero se cuenta de un pastor que estaba predicando en una iglesia sobre el amor al prójimo y cómo debemos perdonar a las personas que nos han ofendido. Y mientras él explicaba, dio algunos ejemplos prácticos, pero enfatizó en la necesidad de examinar nuestros corazones para no guardar rencor, ¿no? Y en la primera fila, allí estaba don Pedro, un hombre muy conocido por su actitud bastante crítica hacia los demás, y durante todo el mensaje la sentía con mucho entusiasmo, decía sí, que es cierto, por ahí decía algún amén. Y cuando terminó la reunión, este hombre, don Pedro, se acercó al pastor con una sonrisa y le dice: pastor, la predicación hermosa, muy linda, poderosa, ojalá estuviera aquí doña Rosa, porque ella necesita escuchar sobre el perdón, porque ella es muy rencorosa. Y yo creo que esta actitud, obviamente, comprendió el mensaje, pero no lo comprendió en su corazón. Obviamente, ante esas actitudes uno a veces no sabe cómo responder, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que escuchando un mensaje, del tema que sea, pensamos la mayor parte del tiempo mientras estamos escuchando ese mensaje:
¿cuánto necesita? Y ponga el nombre que quiera. ¿Cuánto necesita esta persona escuchar este mensaje? ¿No? Sería, justo hoy día no vino, ¿no? Y ese mensaje era para él. Y ellos necesitan, ¿no? Cuando empezamos a hacer esa separación entre ellos y nosotros, o ellos y yo. Y esto nos pasa a la mayoría de nosotros, a mí también. Y pensamos que el mensaje que ellos necesitan oír, en realidad para nosotros ya lo entendemos, ¿no? Y es muy a menudo que pasemos por esto cuando estamos escuchando la palabra del Señor y pensamos en cuánto otros necesitaban escuchar esta verdad, este mensaje, esta temática era para ellos. Y pensamos que ellos necesitan escucharlo, y algo sucede en nuestro corazón, en nuestra sociedad, más bien en nuestra cultura, que pensamos que son otros los que necesitan recibir X mensaje y no nosotros, ¿no? No quiero meterme en las patas de los caballos, pero en nuestro mundo lo vemos cuando escuchamos a nuestros líderes que sucede cualquier situación, ¿no? Y en vez de hacer una autocrítica, dicen, bueno, el partido del frente tiene que hacer y el partido del otro lado tiene que hacer lo otro, ¿no? Y apuntándose los unos a los otros, en vez de, frente a una misma circunstancia, siempre, frente a una misma situación, decir, bueno, nosotros, ¿cómo esto me afecta a mí? ¿No? Y lo vemos en nuestras propias vidas, cuando a veces tenemos que corregir también a nuestros hijos, ¿no? Y queremos corregir cosas en ellos que nosotros no estamos corrigiendo en nuestras propias vidas. Y así lo podemos encontrar en una y otra cosa, en trazar una línea entre lo que sucedió y cómo otros necesitan aprender o cómo otros necesitan tomar ciertas decisiones respecto a lo que está sucediendo, pero yo no lo necesito. Y Jesús está aquí, como dice allí, en medio de una multitud de gente enseñando, y Él les ha dicho, como vimos la semana pasada o antepasada, algunas palabras bastante fuertes sobre el hecho de que ellos parecen no reconocer las señales de los tiempos, parecen no reconocer el propósito por el cual Jesús está ahí enseñando y mostrando sus credenciales divinas y diciendo, yo soy el Mesías. Y llega a estas personas que de alguna manera tienen, entre la multitud, que tienen la idea como de querer explicarle a Jesús que ellos sí entienden las señales, ¿no? Por eso es que dice ahí el verso 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos y le cuentan una historia, como diciendo, sí, mira, nosotros sabemos interpretar esto que pasó, o nosotros sabemos interpretar lo que está pasando. Recordemos, Israel está bajo el Imperio Romano, ¿no? Están allí, el ambiente bastante tenso, porque ellos quieren librarse de los romanos. Recordemos que uno de los discípulos era un celote, que era un grupo separatista, ¿no? Armamentista, que quería tomar por las armas o derrocar por medio de la guerrilla a Roma. Y uno podría encontrarlo muy loable o noble, su intento de patriotismo, como quiera, pero no era, y muchos confundieron que esta era la manera en que Cristo iba a venir a derrocar a Roma, o iba a venir a hacer grande nuevamente al reino de Israel. Pero sabemos nosotros, tanto por el Antiguo, por el Nuevo Testamento, y por las mismas palabras de Cristo, que Él les ha dicho a sus discípulos, ¿se acuerdan? Yo he venido y estoy ahora y vamos de camino a Jerusalén. ¿Para qué? Y voy a ser tomado por los principales y voy a morir, pero voy a resucitar. Y les costaba entender cómo el que nos viene a libertar va a morir. Entonces hay mucha confusión ahí en sus pensamientos, porque lo que ellos esperan es que Dios haga algo, pero no lo está haciendo a la manera que ellos esperan. Entonces suceden circunstancias a su alrededor, tragedias como estas que salen mencionadas aquí, y ellos dicen que saben cómo interpretar o por qué suceden estas cosas. Entonces estas personas tienen la idea de explicarle a Jesús, o deciden más bien explicarle a Jesús, que ellos sí entienden las señales, y por eso quieren darle un par de ejemplos de cómo de hecho entienden las señales de los tiempos, y es casi su oportunidad de refutar lo que Jesús les ha dicho anteriormente,
que ellos podían interpretar el clima, pero no a su venida. Así que esto es lo que la persona le va a decir. Lo vemos, aunque no dice allí lo que están diciendo, simplemente le contaron, pero por lo que dice Cristo en el verso 2, entendemos qué es lo que estaban diciendo estas personas. Porque fíjese, ¿qué dice el verso 2? Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos? Este es el único relato de este hecho que encontramos en los evangelios. No se repite ningún otro y no sabemos más acerca de esto. Tampoco lo encontramos en otros escritos como de Josefo, en fin. Pero fue algo probablemente como esto, que algunos judíos de Galilea, que estaban aparentemente en Jerusalén para ofrecer sacrificio, no sabemos en qué fiesta, pero obviamente en cualquier fiesta en Jerusalén la ciudad se llenaba de multitud. Y Pilato, que era el que estaba ahí regentando la ciudad de Jerusalén, no le gustaban mucho las multitudes, ¿no? Y ya tenemos de Josefo que más de una vez Pilato había intentado retener a las multitudes allí en Jerusalén o dispersarlas, que habían causado preocupación porque él pensaba que se iban a levantar en contra de él, ¿no? O de Roma. Entonces llevó a cabo más de una matanza, ¿no? En una vez mató casi 3.000 judíos allí en Jerusalén, ¿no? Y en otra ocasión también otros miles. Entonces no era poco común, más bien Pilato era conocido por esto, ¿no? Por ser alguien bastante de mano dura y bastante violento, ¿no? Especialmente con las multitudes. Entonces dice aquí el texto que es lo que probablemente pasó. Vinieron aquí muchas multitudes a Jerusalén en una fiesta para ofrecer sacrificios. Vinieron gente de Galilea. Y la hora de los sacrificios, especialmente ese tiempo allí, el centro neurálgico de Jerusalén estaba lleno, ahí donde está el templo, y habían sido probablemente muchos de ellos asesinados por las fuerzas romanas, y en el mismo acto allí se mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de ellos. O sea, además de muerte por parte de Pilatos, hubo ahí sacrilegio, ¿no? En mezclar en todo lo que sucedió allí. Entonces, las personas que estaban presentes aquí con Jesús, oyéndolo enseñar, habían dicho: nosotros no entendemos las señales de los tiempos. Por ejemplo, aquellos galileos a quienes Pilatos mató cuando estaban ofreciendo sacrificio, este fue claramente un juicio de Dios porque ellos eran malvados. Ese es casi el análisis que están haciendo ellos por las palabras que dice Cristo, ¿no? Cristo dice: ustedes piensan que estos padecieron estas cosas, ¿no? ¿Porque eran más pecadores? ¿Porque eran malvados? ¿No? Era probablemente el argumento que estaban diciendo estas personas. A esa conclusión habían llegado estas personas. En otras palabras, estaban diciendo que Dios castigó su pecado. Entonces, esto es la manera en cómo se está desarrollando el pensamiento de estas personas. Dice: nosotros entendemos las señales de los tiempos, que estas personas eran pecadores, entonces Dios los castigó, porque así actúa Dios. Y aparentemente alguien más en la multitud dijo: yo también entiendo las señales, y le recuerda la historia de la torre allí en Siloé, que también este evento lo vemos solo aquí. Sabemos por Josefo que Pilato construyó muchos acueductos, ¿no? Hizo mucho trabajo de acueductos en Jerusalén. Incluso en una ocasión tomó toda la ofrenda o el tesoro del templo para hacer estos, ¿no? Y ahí también se levantó una revuelta. Pero mientras construían, al parecer, una torre allí cerca del estanque de Siloé, no sabemos si mientras se construía o después que se construyó, esto cayó y mató a varias personas allí, ¿no? Cerca del estanque de Siloé. Entonces, aparentemente, en este momento, alguien en esta multitud dice: yo también puedo ver las señales de los tiempos. Y estas 18 personas que murieron en la torre allí, cuando se derrumbó, claramente estaban siendo juzgadas por Dios por su maldad también. Porque lo dice Cristo aquí, ¿no? O aquellos 18, verso 4, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces ellos están pensando esto. Claramente están siendo juzgados por Dios por su maldad.
Y todo este pasaje trata, de alguna manera, sobre la respuesta de Jesús a este tipo de lectura de las señales de los tiempos. Y yo quiero que veamos a lo menos dos cosas que Cristo dice, y lo va a ilustrar con la parábola que va a decir al último, y es la lección que nos dejan. Lo primero es la lección que nos dejan las tragedias, porque las tragedias suceden todo el tiempo, ¿no? A veces nos suceden a nosotros también, o a nuestros cercanos, y muchas veces no sabemos leer las tragedias que acontecen. Entonces, en primer lugar, Cristo lo que quiere explicar aquí es que dejarnos una lección respecto a las tragedias. Y en segundo lugar, nos va a enseñar de la necesidad del arrepentimiento. Pero vayamos por lo primero. Dijimos que estas personas quieren explicarle a Jesús lo bueno que eran para leer las señales de Dios, ¿no? Para de alguna manera leer la providencia de Dios. Entonces, cuando la providencia de Dios ha traído el juicio sobre, aparentemente, ¿no?, sobre estos galileos que estaban en Jerusalén ofreciendo sacrificios y Pilato los mató, o cuando la providencia de Dios trajo el juicio sobre los que fueron muertos allí en la torre de Siloé, ellos habían aprendido esto, que estas personas eran malvadas, por lo tanto habían sido juzgadas con la muerte. Ahora, ¿es eso lo que se supone que debemos aprender de las tragedias? Cuando las tragedias nos golpean, debemos aprender que esa es claramente la providencia del juicio de Dios contra los malvados. ¿Qué se supone que debemos aprender de las tragedias que le suceden a otros? Porque ¿ha visto usted tragedias a su alrededor? Sí, como lo mencionábamos recién. En nuestra ciudad, en nuestra propia iglesia, en nuestros familiares, aún en nuestras propias vidas. Y más allá de lo que digamos sobre la interpretación en cuanto a la providencia de Dios, a Jesús le interesa que entendamos que las tragedias son un instrumento aún usado por Dios para traer un mensaje de arrepentimiento para todos y cada uno de nosotros. Porque es interesante, después de cada una de estas menciones que hace Cristo, tanto en el verso 3 como en el verso 5, Él contesta negativamente a estas dos preguntas, que era la suposición de estas personas, ¿no? Recordamos, la suposición de estas personas es decir, Dios los juzgó a estas personas porque eran malas, ¿no? Y Jesús les pregunta, les hace esa pregunta, ¿no? ¿Realmente es así? Y Él dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dice en el verso 3 y lo dice exactamente igual en el verso 5. Entonces, una de las cosas, tal vez no todas, pero una de las cosas que nos debe impactar cuando vemos que a otros les suceden tragedias es el hecho de que todos, de alguna manera, merecemos. Si realmente pensamos que es el juicio de Dios sobre ellos, debemos pensar que el juicio de Dios todos lo merecemos, ¿no? No el mensaje de que son especialmente malvados y por eso realmente recibieron lo que merecían, pero al menos como parte de nuestra evaluación de lo que pasa cuando sucede una tragedia, debemos decir, Señor, si realmente hubiera recibido yo lo que merecía, porque esta era la idea de estas personas, ¿no? Ellos están pensando, bueno, esto le pasó a X persona porque se lo merecía, ¿no? Y si yo me pongo a pensar, si yo recibiera lo que yo merezco, ¿qué me pasaría? ¿Sería algo diferente? La respuesta es probablemente no. Me pasaría lo mismo o quizás algo peor. Entonces, la Biblia nos enseña constantemente y nos deja historias y eventos, no solamente para que nosotros digamos, este es bueno, este es malo, sino para que nosotros podamos hacer un viaje a nuestro propio corazón. No para decir, bueno, le pasó esto por malo. Hay cosas que son claras acá en la Escritura de personas que sufrieron por su propia maldad. Pero ¿y cuántos que, a pesar de su maldad, fueron perdonados? ¿Fueron rescatados? Se les dio una oportunidad y principalmente en Jesucristo a nuestras propias vidas. Entonces, cada vez que ocurre una tragedia, una de las cosas que debemos hacer es reconocer que hay un mensaje, y un mensaje, quizás un llamado de arrepentimiento en esa tragedia, no para ellos,
sino para nosotros. Se da cuenta que en Jesucristo aquellos que están hablando, ellos están apuntando diciendo, bueno, a ellos les pasó por malvados, y el Señor le está llamando a estos que están haciendo ese juicio, le está haciendo un llamado de arrepentimiento. Y como contábamos la historia de Don Pedro, ¿no? Cuando escuchamos ese mensaje, decimos, ojalá hubiese venido fulano o fulana para que escuchara esta palabra. Y a veces cuando pensamos que aquello que el Señor nos está diciendo o nos está mostrando aún en las tragedias, es simplemente para que nosotros juzguemos a los demás y no juzguemos nuestro propio corazón. Entonces estamos cometiendo un error. Y lo más probable es que terminemos como la parábola, infructuosos, simplemente condenados a no seguir más. Entonces, cada vez que ocurre una tragedia, una de las cosas que debemos hacer es reconocer que hay un mensaje, hay un llamado de arrepentimiento en esa tragedia, no para los que la sufren, sino para nosotros. Y debemos decir, Señor, si yo hubiese recibido lo que merecía, eso me habría sucedido a mí. Cuando hablamos acerca de, aún incluso del sufrimiento propio, ¿no? Acerca del dolor que padecemos nosotros mismos, aún ahí a veces nos cuesta lidiar con el propio sufrimiento, porque aún a veces, ¿no? Pensamos que también es sin duda Dios, cuando hacemos algo incorrecto, las consecuencias lógicas de hacer algo incorrecto las vamos a sufrir, ¿no? Pero aún a veces en el dolor, el Señor lo usa para que nuestro corazón no quede detenido allí en el sufrimiento, sino que haga un camino, ¿no? Hacia, así como a alguien le gusta sufrir, yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? Nos duele un poquito la cabeza y nos tomamos algo, ¿verdad? Y decía un pastor, así como odiamos tanto el sufrimiento, es como debemos odiar el pecado, ¿no? Y él decía, trazar una línea del sufrimiento al pecado, pero en el sentido de odiar, reunir todo ese odio por el pecado de la misma manera en que odiamos nuestro sufrimiento cuando las circunstancias, ¿no?, a que estamos pasando son de dolor. Entonces Jesús está haciendo algo aquí en este pasaje, pero Él está diciendo lo siguiente: cuando mires hacia afuera y veas que la providencia de Dios se desarrolla de esta manera, en las tragedias, a veces especialmente de otros, trazar una línea desde el sufrimiento hasta el pecado, pero no del pecado de ellos, sino que el pecado propio. Trazar una línea desde el sufrimiento de esas personas hasta nuestro propio pecado. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Vinieron 3 amigos. Los amigos de Job vieron su sufrimiento, la tragedia que le había sucedido, y ¿qué fue lo que dijeron? Esto te sucedió porque eres pecador. No te habría sucedido si no fueras un pecador. Si fueras una persona piadosa, estas cosas no te habrían sucedido. Por lo tanto, el mensaje de Dios, en su providencia para ti, en tu tragedia, es: Job, eres un pecador y necesitas arrepentirte. Y nosotros recordamos que Dios mismo, al final del libro, reprende a los amigos de Job, ¿no? Dice: ¿quiénes son ellos que oscurecen el entendimiento y la sabiduría? Ustedes han malinterpretado el sufrimiento de Job. Ese es en realidad no era el mensaje que le estaba diciendo a Job, aunque Job tuvo algo de que arrepentirse. Ahí en el capítulo 42 él dice: sí, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? O sea, de algo que tenía que arrepentirse era de cómo estaba contemplando a Dios, pero no había pecado en él, ¿no? La causa de su sufrimiento no fue su pecado, pero había algo más importante ahí en juego. Pero los que lo estaban observando trazaron una línea desde su tragedia hasta su pecado, hasta el pecado de Job, ¿no? Supuesto, en vez de trazar una línea desde la tragedia hasta mi propio pecado. ¿Se da cuenta de la diferencia? Y Cristo lo que está haciendo aquí al confrontar o al enfrentar a estas personas con esta deseo de decir: nosotros entendemos lo que está pasando, Dios está juzgando a estas personas porque son malas,
Y aunque el Señor no dice ni da una explicación respecto a la providencia de Dios, les hace un llamado a trazar una línea entre esas tragedias y su propio pecado y hacerles un llamado al arrepentimiento. Mire, no son pocas las veces que nos hemos enterado de noticias de amigos, especialmente en el ministerio, estando aquí ya en Uruguay. Esta semana me ponía a pensar a lo menos 3 matrimonios queridos, uno muy cercano, familiar, que dejaron el ministerio por problemas en su matrimonio. Todos divorciados, algunos por infidelidad, otros por simplemente no llevar bien su matrimonio. Nuestra tendencia como seres humanos y como personas y como creyentes no nos deja de afectar, es decir, yo sabía que iba a pasar. Sí, se caía de cajón, como dicen en Chile, ¿no? Pero luego de pensar en esto, con Maricel lo primero que hicimos, tratamos de sentarnos y ponernos a conversar y decir que hubiese sido diferente en nosotros. Que si esa fuese nuestra historia. Entonces, en vez de apuntar, porque es lo más fácil que podemos hacer, y señalar y juzgar sobre la tragedia de los demás, examinar nuestro propio corazón y hacer un llamado y un examen al arrepentimiento de qué cosas yo tengo que arrepentirme. Doy gracias a Dios por esos eventos en cierto sentido, porque me llamaron a mí a tomar acciones en mi propia familia, en mi matrimonio, que de no haber visto esas cosas, esas tragedias en otro, probablemente no las hubiese tomado. Por supuesto, me he equivocado en un montón de otras cosas más, pero cuando nos enfrentamos a estas cosas, nos es fácil hacer una interpretación de lo que está pasando a los demás y no hacer un juicio de nuestro propio corazón. Entonces, mientras estas personas que están hablando con Jesús están trazando una línea desde el pecado de los galileos hasta el juicio que les sobrevino, de las personas que murieron ahí en Siloé cuando cayó la torre, hasta el pecado de ellos, diciendo que su pecado causó este juicio, el juicio de Dios sobre ellos, ¿no? Esta providencia de la caída de la torre y de Pilato matando a estos galileos, es claramente una condenación de ellos debido a su maldad y su pecado. Y Jesús, en cambio, se vuelve a la multitud y les dice, no tracen esa línea desde la tragedia hasta el pecado de ellos, sino que tracen una línea desde esa tragedia hasta el pecado de ustedes, y díganse a sí mismos, si yo hubiese recibido lo que merezco por mi pecado, eso es lo que también habría obtenido. Jesús no les dice que Dios nunca castiga el pecado en el mundo, pero sí les dice esto, que en lugar de pensar en lo que ellos necesitan oír, como pensamos muchas veces nosotros al escuchar un sermón o una predicación, piensen en lo que ustedes necesitan oír de la providencia de Dios y tracen una línea desde esa tragedia hasta su propio pecado, tracen una línea desde el sufrimiento de los demás hasta nuestro pecado. Es la manera que tiene Jesús aquí de decirnos de cuidado de practicar una religión que habla de los asuntos de los demás, pero no de los propios. Cuidarnos de practicar una religión que está dispuesta a explicar lo que Dios está haciendo a un país, en la sociedad, a los demás, y lo que Dios está diciendo a otro grupo de personas, pero nunca se pregunta, Señor, ¿qué estás diciendo a mi corazón? Porque esa es la tendencia más común en nuestro corazón. Pensar que las otras personas necesitan oír, pensar en lo que otras personas necesitan hacer, o pensar en lo que otras personas necesitan estar haciendo, o pensar en cómo otras personas deberían estar respondiendo a la palabra de Dios, y no pensar en lo que estamos haciendo en respuesta a la palabra de Dios, o cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios día a día. Y Jesús lo dice aquí 2 veces. No, os digo, ¿pensáis que estos galileos eran peores que los demás? No. ¿Cuál es su mensaje? Si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Jesús está diciendo lo siguiente, que el mensaje que se esconde tras estas tragedias es el mensaje del arrepentimiento. Si no os arrepentéis, van a perecer como ellos. Y lo dice 2 veces, por si no lo entendemos. El mensaje de la torre en Siloé, el mensaje de Pilato con los galileos, es
si no os arrepentís, todos pereceréis. Y ese es el segundo punto, para terminar. La gran necesidad del arrepentimiento en nuestra vida. Jesús está diciendo, esto es lo que necesitan aprender. Esto es lo que necesitan aprender de estas tragedias. Cualquier otra cosa que se pueda aprender acerca de la providencia de Dios a partir de estas tragedias, no debe pasar por alto esto. Arrepiéntanse o todos van a perecer. El mensaje del arrepentimiento es clave en el Evangelio, ¿no? Pero no solo para la salvación, sino que para nuestra vida diaria. Cuando escuchamos la palabra de Dios predicada, una de las primeras cosas que nos viene a la mente, al corazón, realmente es ¿cómo debo arrepentirme? O es como dijimos al principio, ojalá hubiese venido tal persona, ¿no? O es ¿cómo yo debo arrepentirme en mi corazón respecto a lo que estoy escuchando? Muchos de nosotros pensamos que otros necesitan oír otras cosas que mi alma necesita escuchar. Y principalmente es esto, el llamado al arrepentimiento. El Señor nos dice directamente, a ti y a mí, si no os arrepentís, pereceréis. Y también veo en mi vida que las áreas de nuestro pecado que más nos avergüenzan, las áreas en las que más nos avergonzamos, en las que áreas de nuestro pecado más graves, es más probable que las afrontemos mediante la negación que mediante el arrepentimiento. Normalmente nos negamos a aquellas áreas más oscuras de nuestra vida, porque nos avergüenzan, porque causan dolor en nuestra vida, y abordarlas es abordar el dolor en nuestras vidas, y muchas veces lo negamos, y el Señor sigue tratando con nosotros, y sigue haciendo un llamado al arrepentimiento, y tratamos de fingir que esas cosas no son ciertas, porque nos avergonzamos profundamente de ellas, ¿no? Y nos avergüenzan tanto que simplemente no queremos pensar en ella, o no queremos afrontar la realidad de ese pecado en particular. Pero ¿sabe? El arrepentimiento comienza por allí. El arrepentimiento comienza por el reconocimiento de nuestro propio pecado. No puede haber arrepentimiento hasta que reconozcamos nuestro propio pecado. Y el arrepentimiento viene a ser un indicador clave en la realidad de nuestra fe. Los cristianos, diría alguien, son personas que se arrepienten todo el tiempo, ¿o no? No son personas que no se equivocan nunca, al contrario, porque todos nos equivocamos todo el tiempo. La diferencia es que los cristianos son personas que se están arrepintiendo todo el tiempo, porque entienden cómo tratar con su pecado. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento, y si no te arrepientes hoy de algo, si no hay algo en tu corazón, en tu vida, de lo que sepas que necesitas arrepentirte, entonces simplemente es que no estoy siendo consciente de mi propio corazón y de mi propio pecado. Arrepentimiento significa reconocer nuestro pecado. Arrepentimiento significa lamentar nuestro pecado. No lamentar que me descubrieron, no lamentar que me ha avergonzado, no lamentar las consecuencias, sino lamentar nuestro pecado. Porque el pecado hiere a Dios, y hiere nuestra vida, y hiere a otros también. Y cuando llegamos al punto en que lo que nos molesta es lo que hemos hecho, no lo que nos cuesta, no lo que nos avergüenza, sino cuando nos duele lo que hemos hecho, entonces creo que hemos avanzado hacia ese punto de arrepentimiento que habla el Evangelio. El arrepentimiento implica confesar nuestro pecado, ¿no? Primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Primera de Juan 1:9. Proverbios nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El arrepentimiento también significa apartarse de ese pecado, como citaba recién este pasaje de Proverbios. No es simplemente un juego de palabras y decir estoy arrepentido, ¿no? Es como el perdón, ¿no? Perdona. No tiene que ver con las palabras que salen de nuestra boca. Tanto el perdón como el arrepentimiento es una actitud.
las veces que se usa la palabra arrepentimiento en la Biblia, tiene esta idea de conversión. Lo hemos graficado aquí, que el arrepentimiento es un giro ¿de cuántos grados? No de 360 y donde quedamos ahí mismo, sino que de 180 grados, ¿verdad? Donde vamos en una dirección y nos damos cuenta que eso está mal. Entonces ahora vamos a tornar nuestro camino hacia el lado contrario. Porque cuando estamos en pecado, le estamos dando la espalda a Dios. Y el arrepentirnos nos lleva ¿hacia quién? Hacia Dios. Por eso es que giramos nuestro camino y nuestra vista hacia Él. Por eso es que el arrepentimiento lleva implícito una idea de cambio en el corazón. Porque hay una transformación. Hay un giro, hay un cambio en nuestra vida que implica que el arrepentimiento no es un juego de palabras, sino que es un cambio de corazón, en una última mirada. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, cuando vean que el juicio de Dios cae en este mundo, eso debe llevarlos de regreso a lo que merecen sus pecados. Y mirar tu propio corazón. Cuando llegamos a ver nuestro propio pecado y lo oscuro que es nuestro pecado, muchas veces nos paraliza, ¿no? Muchas veces nos deja allí y no sabemos qué hacer. Y a veces ese sentimiento es tan abrumador, pero cuando me veo a mí mismo y veo que soy lo que soy realmente y lo que pienso que merezco, me paralizo, pero cuando realmente veo cómo soy y pienso que soy el último candidato a la misericordia de Dios, pero veo en el Evangelio lo que Él ha hecho y que aunque pienso que puedo ser la última persona que merezca en realidad o elegible para la gracia de Dios, entonces cuando podemos ver nuestro pecado a la luz del Evangelio. Y significa que no solo ves tu pecado, sino que ves lo que tu pecado merece y también ves cuán dispuesto está Dios a perdonarte y mostrar tu misericordia aún en tu peor momento. Pero no es hasta cuando llegamos allí a ver lo más profundo del oscuro de nuestro corazón, cuando podemos contemplar la maravilla del Evangelio. Y eso es algo difícil de ver, porque es difícil, después de todo, ver a nosotros mismos, nuestro corazón, lo engañoso que es, como dice Jeremías, y a los oscuros lugares que nos puede llevar, y tener que tratar con nuestro propio corazón. Porque es más fácil lidiar con la basura ajena, a veces, ¿no? Y para eso los canales y los programas de farándula, ¿no?, que tratan con la basura ajena. Pero cuando tenemos que lidiar con nuestro propio corazón, es difícil. Pero es ahí, cuando llegamos a ese punto, cuando a veces incluso estamos paralizados, cuando encontramos la belleza del Evangelio. Encontramos que Cristo está tan dispuesto a mostrar misericordia aún en mi peor momento. Y ver que tal como soy y tan merecedor del juicio de Dios, Dios es misericordioso. Y cuando vemos nuestro pecado y vemos lo que nuestro pecado merece, a algunos se nos hace difícil creer que Dios pueda perdonarnos y mostrarnos misericordia. Pero es por eso que Jesús está aquí hablando a la multitud y les llama al arrepentimiento. Porque Dios está tan dispuesto a perdonar que ya envió a su Hijo al mundo a predicar, a sanar, a vivir y especialmente a morir en esa cruz para que nosotros no tengamos que hacerlo. Así que el hecho mismo que Jesús está aquí diciendo estas palabras y llamando a estas personas al arrepentimiento es la mayor muestra de la misericordia de Dios hacia nosotros. Y antes que ellos pudiesen comprender, ¿no?, y ver toda la obra completa de Cristo, Él ya les está ofreciendo perdón por medio de Él. Mira, alguien decía lo siguiente, que Él está más dispuesto a perdonar tu pecado de lo que tú y yo estamos dispuestos a arrepentirnos de Él.
Y tiene mucha razón. Lo repito, es que lo que Jesús está diciendo allí es que Él está dispuesto, o está más dispuesto a perdonar tu pecado de lo que tú y yo estamos dispuestos a arrepentirnos de él. Y eso es lo que Jesús en la cruz está diciendo: te amo lo suficiente como para hacer esto por ti, te amo lo suficiente sabiendo lo peor acerca de ti, sabiendo estas cosas acerca de ti, que te mortificaría si todo esto oscuro en tu corazón se llega a saber por los demás, ¿no? ¿Cuánto nos avergonzaría eso? Pero el Señor está diciendo: aún esas cosas, por esas cosas yo morí por ti. Y ese es el mensaje que necesitamos escuchar, el mensaje de arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, pero para ser limpios de nuestro pecado día a día. Por eso el arrepentimiento es una virtud de los cristianos que debemos practicar a diario. La pregunta es: ¿cómo estoy yo practicando el arrepentimiento? La parábola es bastante sencilla e ilustrativa, ¿no? No nos da el tiempo aquí de analizarla en total, pero vemos que había una higuera en una viña. Entonces no era una higuera que estaba allí, era una higuera que estaba bien tratada, ¿no? Se ponían higueras entre las viñas, ¿no? Para tener lugares de descanso allí mientras estaban viñando, pero no había dado fruto. Dice Levítico que la higuera, después de 3 años, estaba prohibido sacarle fruto. Al 3er año recién se le podía sacar, pero eso era consagrado al Señor. Al 5.º año recién se podía comer. Teniendo entendido que Jesús está diciendo esto, entonces había pasado ya tiempo, probablemente era el 6.º año o de ahí en adelante, que este hombre venía a esta higuera a buscar fruto y no había nada. Entonces dice: bueno, esto es infructuoso, lo vamos a sacar. Pero es el viñador que dice: démosle 1 año más. No sabemos qué pasa porque la parábola termina ahí. Si dieres su fruto, bien; si no, la cortarás después. Y no nos dice qué pasó. Pero cómo está dando una oportunidad más a la higuera en este caso, para que dé fruto. Si hay un fruto que debe manifestar nuestra vida, es el arrepentimiento en nuestro corazón. Mire, no hay algún pecado que el Señor no pueda perdonar, ninguno, pero nos llama a arrepentirnos. Nos llama a arrepentirnos y entender de que cuando vemos lo que sucede alrededor, no hagamos un juicio de los demás, ni digamos esto le pasó porque eran malos, o por las otras razones que quizás queramos esgrimir. Que cuando vemos la tragedia en otro, podamos trazar una línea desde eso a nuestro propio pecado, y no decir como don Pedro: ojalá hubiese venido doña Rosa, que es bastante rencorosa la señora, ¿no? Ella necesita perdonar. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿De qué necesito arrepentirme? ¿Qué es lo que tengo que arrepentirme hoy en mi corazón para poder disfrutar de la belleza y de la gracia del Evangelio? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque en Cristo sabemos que tenemos perdón de nuestros pecados. Gracias porque Él recibió el juicio que nosotros deberíamos haber recibido, y por medio de nuestra fe en Él somos libres de recibir ese juicio. Señor, perdónanos porque creemos que conocemos nuestro corazón, aún incluso perdónanos porque creemos que conocemos la manera en cómo tú tratas con nuestra vida, aún incluso con la vida de los demás, que es así, se nos hace más fácil analizar y juzgar. Pero perdónanos, Señor, porque en vez de ver en tu actuar, que muchas veces nos es difícil entender, Señor, ver que allí tú nos estás haciendo un llamado, y no es un llamado cualquiera, es un llamado al arrepentimiento. Señor, gracias porque aún hoy es necesario en nuestra vida arrepentirnos de muchas cosas que están mal, que necesitan ser cambiadas. Señor, ayúdanos a ir a lo profundo de nuestro corazón, por doloroso que sea,
por sucio que sea ir allí, pero Señor, el trabajo y la obra más bien de tu Hijo Jesucristo en la cruz es para poder limpiar nuestra vida desde allí, desde lo más profundo de nuestro ser, hacia afuera. Ayúdanos a trazar siempre una línea hacia nuestro pecado, Señor, y ver de qué me tengo que arrepentir yo. Al ver el pecado de otros, al ver las tragedias de otros, ver cuáles son las cosas que yo debo juzgar en mi propio corazón. Guárdanos a volver al hogar, Señor, y que podamos seguir meditando en tu palabra durante este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Nos vemos en la semana.